Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con una nueva historia. Esta historia se llama La bruja y el mercenario. Nombre muy raro viniendo de Japón donde los títulos suelen durar más que la historia. El panda rojo les avisa que esta historia la escribió Chookiteki Kaeru y la tradujo RKB7, por favor apóyenle para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de esta historia. Antes de leerles la historia el panda rojo suele leerles la sinopsis pero como está un poco larga el panda rojo les resume la historia. Un mercenario quería matar una bruja, pero la termina adoptando y viajando con ella. Los géneros de esta historia son los siguientes: acción, aventura, drama, fantasía, romance. Y después de tanta palabrería el panda rojo comenzará a leer. Majo Toyuei volumen 1 prólogo. Leer Witch and the Mercenary novela ligera volumen 1 prólogo en español. Prólogo. Han reunido una gran fuerza, murmuró un joven en voz baja, como si apenas pudiera creer la cantidad de tropas que se arremolinaban en el campamento. Mercenarios, soldados personales del Lord e incluso milicianos se preparaban para partir. Otro hombre que estaba cerca limpiando su espada se rió al escucharlo. Claro que sí. Nunca se está demasiado preparado, G. Después de todo, estamos cazando a una bruja. Brujas. Se decía que manejaban artes desconocidas llamadas magia que podían manipular incluso el clima. Se decía que, hace mucho tiempo, una bruja destruyó de la noche a la mañana un país que provocó su ira. Otra creó una inundación que arrasó un pueblo solo por diversión. Esos eran solo dos de los innumerables rumores que ilustraban lo peligrosas que eran. Habían pasado muchos años desde que las criaturas conocidas como monstruosidades vagaban por el continente, por lo que los habitantes de otros países eran vistos como la mayor amenaza en los últimos tiempos. Pero la única entidad misteriosa que aún permanecía en estas tierras era la bruja, la personificación del terror y el espanto. ¿Es realmente necesario llegar tan lejos solo para ganar una disputa por una herencia? Eso no nos corresponde juzgar a nosotros, que nos presentamos voluntarios. Tuscha. El motor de la misión era el problema de sucesión al que se enfrentaba el Lord de estas tierras. Tenía 2 hijos gemelos. Ambos eran igual de hábiles y poseían la misma terquedad que les impedía llegar a un compromiso. Ambos discutían sin cesar sobre quién debía suceder a su padre, intentando constantemente superarse el uno al otro y ganar puntos. Al parecer, el mayor de los dos había decidido distinguirse cazando a una de las brujas legendarias. Al parecer, había decidido que necesitaría la ayuda de algo más que sus soldados privados. En consecuencia, repartió dinero para atraer a hombres dispuestos a luchar, lo que dio lugar a la multitudinaria reunión de hoy. Haré lo que sea con tal de que la moneda sea buena, se dijo un joven mientras se cruzaba de brazos. Aún así, es la primera vez que voy tras una bruja. Este parecía tener alrededor de unos 20 años, con el cabello corto de color gris y un cuerpo grande y musculoso. Su rostro, cubierto de cicatrices, le confería una presencia intimidatoria que no dejaba lugar a dudas sobre su profesión. Este joven era Sigkrane, un mercenario. Magia, G. Supongo que podría recurrir a los cuentos de hadas en busca de consejos sobre cómo lidiar con ella. Sig trató de imaginarse luchando contra aquel enemigo desconocido, devanándose los sesos en busca de ideas sobre cómo manejar la situación. Algunas de las charlas ociosas que oía en las tabernas mencionaban cómo las brujas podían conjurar bolas de fuego sin usar ninguna herramienta o invocar el viento, pero él seguía dudando de que ese tipo de proezas fueran siquiera posibles. En cualquier caso, las brujas existen. Dejando a un lado si la magia es real o no, sería prudente suponer que son capaces de todos los trucos que sugieren las habladurías. Sig tenía sus dudas cuando se trataba de magia, pero aceptaba que la amenaza que suponían las brujas era muy real. Había demasiadas historias sobre el daño que causaron como para descartarlas todas como cuentos de hadas,
y muchas grandes potencias estaban ansiosas por subyugarlas. En el pasado, otras fuerzas habían sido enviadas tras la misma bruja que hoy se les había encomendado cazar, pero todas acabaron en fracaso. Esta misión estaba claramente más allá del alcance de un solo individuo. Por eso, Sigurd creyó en un principio que las brujas no eran una entidad singular, que tal vez representaban a algún tipo de grupo. Tal vez son parte de una coalición patrocinada por el Estado, o tal vez un sindicato del crimen. Pero, en cualquier caso, la paga no era nada despreciable y la petición era legítima y había llegado a través del gremio. La elevada comisión demostraba lo peligrosa que era esta misión, pero asumir tareas peligrosas era la naturaleza misma de esta línea de trabajo, no diferente de sus trabajos anteriores. No puedo bajar la guardia, pero tampoco hay nada que temer. Eso era todo lo que Sig pensaba mientras esperaba la hora de partida, felizmente inconsciente de que esa idea equivocada influiría enormemente en su futuro. La fuerza de subyugación partió unos 30 minutos después de que los líderes de las diversas bandas de mercenarios y tropas de soldados regulares terminaran sus deliberaciones. Con un grupo de 100 mercenarios y 100 soldados, no podía faltar el escuadrón mientras marchaban a través de un espeso bosque lleno de altos árboles. Su falta de preparación, combinada con la gran cantidad de forasteros en sus filas, les haría increíblemente vulnerables a los ataques por sorpresa, pero las armas biológicas de las Fuerzas Armadas no tendrían ninguna oportunidad. Tenían la ventaja de ser más numerosos. Era imposible que perdieran. No había un solo hombre entre ellos que pensara lo contrario. Es decir, hasta que vieron eso. Los primeros indicios de anomalía aparecieron a primera hora de la tarde. Algunos de los soldados enviados a explorar regresaron con informes de una casa. No he oído nada de que alguien viva aquí. Es muy probable que esta sea la base del enemigo. El capitán del escuadrón se mostró escéptico de que fuera realmente una bruja lo que buscaban. Ni una sola persona de ninguna de las otras fuerzas de subyugación había regresado. Aunque se tratara de una bruja. ¿Sería realmente posible que se deshiciera en la sola de tantos hombres sin dejar ni un solo superviviente? Por muy poderoso que fuera un enemigo, seguro que había un límite a lo que podía hacer por sí solo. Supuso que su mejor oportunidad de éxito sería tomar a su objetivo desprevenido y rodearlo. Ya había desplegado varios exploradores alrededor de la periferia de las tropas. Además, ordenó cavar agujeros en varios puntos a lo largo de este cerco y desplegó mercenarios para que esperaran dentro de ellos. Iban a actuar como un escudo viviente. Sintió un poco de remordimiento después de dar la orden, pero a los hombres se les pagaba generosamente por el trabajo. Tras adentrarse un poco más en el bosque, llegaron a un claro. Esa debe ser la casa que los exploradores informaron, dijo el capitán. Algo en ella parece apagado, sin embargo. Era un poco más grande que la residencia privada promedio, pero incluso desde la distancia, no parecía estar hecha de madera o piedra. Si se tenía que adivinar, parecía estar construida de tierra. No es que no se pudiera construir una casa con ese material, pero ¿por qué elegir tierra de todas las cosas en una zona donde la madera es tan abundante? Su mente aún trataba de asimilar esta incongruencia cuando empezó a dar órdenes a sus hombres. Todos, estén en guardia. Primer escuadrón, rodeen la casa y barran el interior. Segundo escuadrón, estén en apoyo. Todos los demás escuadrones deben patrullar él. Sus palabras se entrecortaron, provocando un aluvión de miradas interrogativas de sus subordinados. Pronto se dieron cuenta de por qué. Una mujer había aparecido delante de la casa aparentemente de la nada. Parecía una veinteañera, con el cabello negro como la tinta que le llegaba hasta la cintura y unos ojos de un azul tan vivo que parecían los mares que lo arrastraban a sus profundidades. El contraste lo acentuaba su piel. Tan pálida que parecía bañada por la luz de la luna. Era una mujer de una belleza sin igual, pero solo había una emoción que afloraba en el corazón de cada
Soldado que ponía los ojos en ella, miedo. Esta era la bruja. Prepárense para la batalla, hombres, gritó el capitán. El enemigo es la bruja de enfrente, preparen sus escudos. Arqueros, prepárense para disparar. Lanzó una ráfaga de instrucciones, apoyándose en sus años de experiencia para contrarrestar la abrumadora sensación de pavor. Esto era mucho, mucho peor de lo que él había esperado. De todos los enemigos que había encontrado en el pasado, este era con diferencia el más peligroso. Tenía ganas de darse un puñetazo por tomarse la situación tan a la ligera. Tras un instante de vacilación, los soldados se apresuraron a seguir sus instrucciones. Fue en ese momento cuando la bruja levantó las manos en su dirección. Parecía estar diciendo algo, pero ellos estaban demasiado lejos para que pudieran distinguir sus palabras. Mientras ella murmuraba, los soldados terminaron sus preparativos de batalla. La vanguardia se agachó con sus escudos alineados ante ellos mientras los arqueros ajustaban sus flechas en la retaguardia. Listo. Fue. El capitán estaba a punto de dar la orden cuando un olor extraño llenó el aire, un olor acre que nunca había olido antes. ¿Qué es eso?, preguntó a alguien. Pero en cuanto habló, la tierra mostró sus colmillos. La piel se les puso de gallina cuando el penetrante olor se extendió por las filas. Los soldados empezaron a murmurar entre ellos al notar el cambio en el ambiente. Sig entró en acción. Sus instintos le gritaban que si se quedaba donde estaba, sin duda moriría. Saltó sobre uno de los caballos de carga cercanos, utilizándolo como trampolín para agarrarse de las ramas de uno de los altos árboles que flanqueaban el escuadrón. Aunque no pesaba tanto como un caballero con armadura pesada, uno pensaría que es imposible que alguien con la cantidad de equipamiento que llevaba pudiera hacer movimientos tan hábiles. Sin embargo, años de entrenamiento y trabajo como mercenario había hecho que su cuerpo fuera resistente y capaz de estas proezas. En cuanto agarró la rama, un crujido resonó en la tierra mientras salían disparados del suelo unos pinchos cónicos de la altura de un humano promedio. Salieron disparadas una tras otra, empalando a todo aquel que encontraban a su paso. En un abrir y cerrar de ojos, muchos soldados habían muerto. No esperaban un ataque así, y menos en la dirección de la que venía. El escuadrón entró en estado de pánico. Vamos, esto tiene que ser algún tipo de broma, ¿verdad? Sig sintió escalofríos al contemplar horrorizado la escena que se desarrollaba bajo sus pies. Si hubiera tardado un segundo más en hacer su movimiento, habría sido otra alma más entre los muertos. Maldita sea, ¿qué demonios está pasando? Se encaramó a la copa del árbol, escudriñando a su alrededor para ver qué había causado tan horrible devastación. Fue entonces cuando se fijó en la bruja que se enfrentaba directamente a la tropa de soldados de primera línea. No puede ser, así que realmente es una bruja. Aunque quisiera, no se podía negar. No había otra explicación que no fuera obra de una bruja. En el intenso caos, algunas de las tropas comenzaron a huir. ¿Van a huir? Sig movió la cabeza con desaprobación. La mitad de la comisión se había pagado por adelantado, todos habían aceptado el trabajo a sabiendas de los peligros que entrañaba. Trabajando como mercenario autónomo, la cuestión de romper la confianza no era tan importante para Sig, pero elegir la salida fácil una vez que había tomado una decisión no era su estilo. Él era de los que se mantenían firmes. Aún así, solo tengo que rezar para que el tipo que me contrató no sea uno de esos cadáveres de ahí, suspiró Sig y saltó del árbol que usaba como andamio. El ataque de la bruja causó mucho daño, pero no el suficiente para diezmar por completo a todo el escuadrón. Los pinchos de tierra no eran lo bastante fuertes como para penetrar a través de las armaduras pesadas, y algunos de los soldados con armaduras ligeras tuvieron la suerte de esquivarlos. La bruja pisó suavemente el suelo. No te preocupes por ella, ataca. Una salva de flechas fue lanzada a la orden del capitán. Sin embargo, algo se levantó del suelo y bloqueó los
innumerables proyectiles. Lo que protegió a la bruja tenía la forma de un gran escudo. Dos de estas creaciones de barro eran lo bastante grandes como para cubrir por completo a una persona, y ella tenía 3 de ellos. Estos flotaban a su alrededor, girando lentamente en el aire. Un caballero con armadura levantó su lanza y se lanzó al ataque. La bruja volteó hacia él, y los escudos se movieron cuando ella levantó la mano. El caballero clavó su lanza en medio de uno de ellos con todas sus fuerzas. El golpe causó algunas grietas, pero el baluarte resistió. El segundo escudo lo embistió por el costado. Su posición le impedía esquivarlo. El golpe abolló su armadura y le obligó a soltar la lanza. Al caer al suelo, el tercer escudo lo aplastó desde arriba. Los demás hombres se quedaron helados al oír el ruido, que se parecía mucho al de una gran pieza de fruta al ser aplastada. El primer escudo comenzó a repararse, y los soldados retrocedieron en un silencio atónito. Monstruo, el capitán hizo un gesto de agonía mientras gotas de sudor frío recorría su cuerpo. La bruja recitó algo ininteligible y aplaudió. El suelo empezó a temblar mientras un estruendo llenaba el aire. ¿Qué está pasando? Un montón de tierra y arcilla se acumuló ante la bruja. El estruendo cesó cuando ella agitó la mano, transformándola en una forma humanoide del doble del tamaño de un hombre adulto. Su cuerpo era robusto. Y estaba ligeramente encorvado hacia adelante. No tenía rostro y a los hombres les recordó los golems de los cuentos de hadas. La bruja señaló hacia sus atacantes. La figura se giró en la dirección que ella indicaba y empezó a caminar hacia delante. Aquí viene, no se acobarden, prepárense para el combate. Mientras las tropas se reagrupaban para interceptar a la figura de arcilla, la bruja seguía lanzando hechizos que acabarían con los invasores de una vez por todas. De repente apareció una sombra. Sig salió corriendo de detrás de los soldados, esquivó el ataque lateral de la figura de arcilla y saltó en el aire, utilizando su cuerpo como punto de apoyo. Aprovechando el impulso, dejó caer su espada sobre el objetivo. NGHHH. La bruja manipuló apresuradamente los escudos, apilando 2 de ellos uno encima del otro para bloquear el golpe. La fuerza del ataque de Sig casi atravesó el centro del segundo escudo. Él chasqueó la lengua, molesto. No esperaba que esto fuera tan duro. La bruja se sorprendió un poco al mover rápidamente el tercer escudo, pero Sig lo apartó de una patada. Mientras sacaba la espada de ella. El escudo se abalanzó sobre él, pero falló debido a la distancia que consiguió crear entre ambos. Sig y la bruja estaban separados por unos 10 pasos. No intercambiaron ninguna palabra, pero era la primera vez desde el comienzo de la batalla que la bruja mostraba algún signo de alarma. Ella se quedó mirando al hombre antes de desviar la mirada hacia el arma que llevaba. Nunca había visto nada igual. El mango estaba en el centro, con espadas largas que se extendían desde ambos extremos. Una espada gemela, arma poco utilizada en combate debido a su estructura, era difícil de emplear en formación de militares, ya que se requería todo el cuerpo para blandirla. Si la capacidad del usuario no era la adecuada, el arma lo manejaría más de lo que él podría manejarlo. Una sola mirada a la espada bastaba para darse cuenta de que era pesada, y no era de extrañar que el ataque de tajo de antes fuera tan poderoso. La bruja era consciente del peligro al que se enfrentaba, pero, el peso de la espada gemela dificultaba las maniobras del hombre en un radio reducido. Debido a la distancia que los separaba, ella podía hacer lo que quisiera. Decidió improvisar y usar su magia para derribarlo a distancia. Un momento después, el suelo reventó. Sig cerró la brecha con pasos tan rápidos que parecía una ilusión. El alcance que ella creía tener no era suficiente. Se le cortó la respiración cuando él blandió la espada gemela en su dirección. Inmediatamente, la bruja cambió el hechizo que estaba lanzando y movió los escudos para protegerse. El ataque atravesó el segundo escudo, que aún se estaba reparando. Sin siquiera necesitar otro golpe,
la hoja del extremo opuesto de la espada de Sig repelió el primer escudo y lo lanzó por los aires. El tercer escudo, sin embargo, fue capaz de bloquear el arma mientras giraba hacia atrás. Con su espada gemela y el escudo de tierra enzarzados en un combate sin salida, Sig vio por primera vez el rostro de la bruja. Miró sus ojos azules, intentando comprender la emoción que albergaban. La bruja lo fulminó con la mirada y le lanzó un proyectil de piedra, pero él levantó su guantelete y lo desvió. Su velocidad la sorprendió, pero el tercer escudo le había dado tiempo suficiente para lanzar otro hechizo. Un nuevo escudo surgió del suelo bajo Sig. Sig retrocedió de un salto y lo esquivó, mientras de la tierra brotaban más pinchos. Él era demasiado rápido para que estos dieran en el blanco. La bruja se quedó perpleja. ¿Cómo podía él anticiparse a su magia? Este hombre no parecía capaz de usarla por sí mismo. ¿Utilizaba alguna técnica para detectar cuándo se activaban sus hechizos? Si ese fuera el caso. Sig siguió de cerca a su oponente mientras recuperaba el aliento. Enfrentarse a una bruja era un desafío inesperado, pero estaba luchando mejor de lo que esperaba. El hecho de que ella no fuera muy hábil en el combate cuerpo a cuerpo era un factor importante, aunque no sorprendente. Sus ataques a distancia eran tan poderosos que era lógico que no tuviera mucha experiencia luchando cuerpo a cuerpo. Su magia era potente, pero su escaramuza era como una persona luchando por aplastar a un insecto alado. Aunque podía manejar a muchos atacantes a la vez, los duelos uno a uno no parecían ser su fuerte. Y luego estaba eso. ¡Wow! Él esquivó hacia un lado y volvió a distanciarse al percibir el penetrante olor. No entendía por qué, pero siempre había ese olor particular justo antes de que ella liberara su magia. Los hechizos ofensivos desprendían ese hedor, los defensivos olían un poco a hierro. Haciendo memoria, recordó el mismo olor irritante que les rodeó justo antes del ataque inicial de la bruja. En ese momento, había sido mucho más fuerte. Tal vez la intensidad del olor cambiaba en función de la escala a la que ella lanzaba magia. Sin embargo, la bruja no parecía ser consciente de ello. Cada vez que él detectaba y evitaba un ataque, ella se quedaba perpleja. Él agradeció que ella aún no se hubiera dado cuenta, todo lo que tenía para protegerse. Era una coraza, gruesas grebas para la piernas y guanteletes en los brazos. Eran suficientes para protegerse de los ataques con espada, pero no duraría mucho si recibía un golpe directo de la bruja. Afortunadamente, ella también parecía sentirse amenazada por su ataque. Sería imposible destruir todos sus escudos, pero si lograba colarse y asestarle un golpe, tenía una oportunidad. Se preparó, no quería perder ni la más mínima oportunidad de abrirse paso. La bruja empezó a moverse. ¿Qué iba a hacer esta vez? ¿Ataque o defensa? Sig se preparó, pero de inmediato le llegó un olor tan sofocante que le hizo hacer una mueca. Ella se estaba preparando para atacar, e iba a ser más fuerte que todo lo que había lanzado hasta ahora. Él se dejó caer hacia atrás para sacudirse los escalofríos que le recorrían la espalda. Los pinchos volvieron a brotar del suelo, aunque no parecían estar centrados en él. Una tras otra, sus posiciones parecían aleatorias, dispersándose por todo el campo de batalla. La andanada no parecía discriminar entre los soldados regulares y la figura de arcilla que seguía trabado en combate. Ser ensartado significaba la muerte instantánea. Incluso si una de las tropas lograba evadir un pincho, perder el equilibrio también sellaría su destino. Sig trató desesperadamente de esquivarlas. Aunque lo estaba cortando en cuadrados y dados a medida que estos lo rozaban, no tenía tiempo para preocuparse por sus heridas. La embestida continuó incluso cuando la bruja lo perdió de vista, solo cesó cuando el suelo estaba tan plagado de pinchos que eran lo único que podía ver. Su respiración era agitada mientras observaba los alrededores. La figura de arcilla quedó destruida hasta quedar irreconocible. Ríos de sangre brotaron de incontables
Soldados empalados, mezclándose con la tierra y convirtiéndola en lodo. No había señales de movimiento en ninguna parte. Al confirmar que había logrado exterminar a los invasores, la bruja soltó un suspiro de alivio, con el cuerpo cansado después de haber lanzado tantos hechizos seguidos. No recordó la última vez que se había sentido tan preocupada por su vida. Acababa de darse la vuelta y empezaba a alejarse para descansar cuando resonó un fuerte rugido. Al dársela vuelta, vio algo que saltaba a través del muro de pinchos. Sig apareció de nuevo, abriéndose paso entre las nubes polvorientas. Los ojos de la bruja se abrieron de par en par, asombrados. Él estaba cubierto de heridas y su equipamiento de protección estaba hecho jirones, pero su espíritu de lucha estaba muy intacto. ¡Guau! Blandió su espada gemela y lanzó un grito de batalla desgarrador. Inmediatamente ella intentó crear algunos escudos protectores, pero sus movimientos eran lentos. La tensión de haberse esforzado tanto antes probablemente le estaba pasando factura. Él cortó al instante dos de los escudos mientras ella aún los estaba formando, pero de algún modo pudo protegerse con el restante. Sin embargo, fue incapaz de detener su impulso y el golpe derribó el escudo. La bruja cayó al suelo y el escudo, del que había perdido control, volvió a convertirse en un trozo de tierra. Al ponerse en pie, se encontró con una espada apuntando justo delante de su cara. Ella miró fijamente a Sig, que jadeaba pesadamente. Tras una larga pausa, ella finalmente dijo, no creí que alguien pudiera evitar todo eso. Era la primera vez que la oía hablar y no esperaba que su voz sonara así. Parecía serena a pesar de las circunstancias, y sin embargo, su tono no era diferente del de cualquier otra joven. Pero, era una bruja. ¿Vas a matarme? Él rozó ligeramente la garganta de la bruja con su espada, dejando su pregunta sin respuesta. ¿Por qué matas a la gente? La bruja sonrió. ¿Qué pregunta sin sentido? Debo tener una razón para matar. Responde a la pregunta. Empujó la hoja un poco más en su garganta. Los mato porque intentan matarme, dijo ella. Eso es todo. No me importa si los humanos viven o mueren. Listo, ¿estás satisfecho? Majo Toyuei Volumen 1 Prólogo Utopic Project -1. Supongo. La bruja se encogió de hombros. Podrías tenerme un poco de compasión. Relativamente hablando, yo soy la víctima aquí. Aunque, maté a muchos de ellos. Soy un mercenario. Podría ser una asesina en busca de placer o un benévolo miembro del clero, pero una vez que he accedido y aceptado una petición, lo único que puedo hacer es matarte. La bruja pareció totalmente cabizbaja ante su respuesta. ¿En serio? En ese caso, no tenía sentido hacer esa pregunta. Eso no es verdad. ¿Cómo crees? Como quieras. Por favor, acaba de una vez. La bruja cerró los ojos y sacó el cuello. Era tan fácil ponerle fin. Sig se miró la garganta en silencio. ¿A cuánta gente he matado hasta ahora? No tenía derecho a condenarla, él mismo había enviado muchas almas a la tumba. Solo gracias a ganarse la vida. Apagando incontables vidas había sobrevivido tanto tiempo. Ella no era diferente a él. Solo quería vivir, esa era la única razón por la que mataba. Por ese motivo, Sig envainó la espada en silencio, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. La bruja, cada vez más impaciente esperando que llegara el final, abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? Sig se sentó en una pica de tierra rota cercana y empezó a curarse las heridas. No te das cuenta, dijo. Estoy tratando de hacer algunos primeros auxilios. Veo eso. Pero, tengo que esperar a que termines. ¿Necesitas algo? Está bien, escúpelo. Él hizo una pausa. En realidad, esto es perfecto. Ven a ayudarme. Disculpa, dijo la bruja desconcertada. Aún así, se acercó para ayudar. Sig estaba limpiando cuidadosamente sus heridas y envolviéndolas con vendas.
Ella se agachó ante él y le tocó suavemente la mano herida. Un aroma vagamente dulce llenó el aire mientras un tenue resplandor cubría las yemas de sus dedos. Al mover la mano para que la luz rozara el corte, Sig vio cómo su piel empezaba a unirse lentamente. Es un truco muy útil, comentó él. Ah, gracias, dijo ella. Entonces, al menos vas a decirme por qué. Es decir, ¿por qué no me mataste? Dudo que seas un tipo de corazón sensible. Mira. Sus ojos siguieron hacia donde él apuntaba. En el borde de una zona que tenía un grupo de pinchos como la parte superior de un alfiletero, pudo distinguir los restos de una armadura de aspecto regio. El conjunto estaba tan destrozado que era imposible discernir quién lo llevaba, pero parecía más decorativo que práctico. Probablemente se trataba del cadáver de alguien de alto estatus. Que estoy mirando supuestamente. El hombre que me contrató. Es el hijo del lord de estas tierras. Oh, mis condolencias, supongo. Su tono estaba cargado de incertidumbre. ¿A dónde quería llegar él con eso? A pesar de que yo soy la que lo mató. No me pagan si mi cliente está muerto, ¿verdad? Yo no trabajo gratis. Vamos, eso no puede ser verdad, no te recompensará generosamente su padre si regresas con la cabeza de una bruja como trofeo. Sig suspiró consternado, dándose cuenta de que una bruja no estaría familiarizada con el funcionamiento de la política humana. Imagínate esto, dijo él. Tu precioso hijo reunió un montón de tropas y se fue a subyugar a una bruja, pero el único que llegó vivo a casa es un mercenario cualquiera. Solo este tipo, y tu hijo y el resto de su escuadrón. Están todos muertos. No hay pruebas. Nadie vio nada, pero de alguna manera, él tiene la cabeza de la bruja. Sí. Regresa diciendo, yo fui el único sobreviviente, pero maté a la bruja, así que puedo recibir mi dinero ahora. ¿Qué crees que va a pasar? Ella se quedó pensativa. En el mejor de los casos, sería ahorcado. Si no tiene tanta suerte, sería torturado, y su cuerpo sería expuesto en la puerta de la prisión después de ser arrastrado por la ciudad. Exacto. Sig aceptaba trabajos que le exigían matar para vivir. Si no le era posible cobrar, entonces ya no había trabajo que hacer. Matar a la bruja solo sería para su satisfacción personal. Por lo tanto, no iba a hacerlo. Así que así es como resultó. La bruja bajó la mirada al suelo, con el ceño fruncido, como si estuviera considerando sus palabras. Sig, ajeno a sus cavilaciones, terminó de curarse las heridas y empezó a examinar su equipamiento. Su armadura estaba hecha jirones y se caía a pedazos. Solo el coste de las reparaciones significaba que todo este esfuerzo había sido una completa pérdida de tiempo. Casi tenía ganas de llorar mientras hacía números en su cabeza, tratando de ver si sus ingresos podrían cubrir sus diversos gastos. Para colmo de los males, sabía que debía evitar aceptar trabajos en esta región durante algún tiempo. Dudaba que alguien recordara la cara de un mercenario cualquiera que se hubiera unido a la fuerza de erradicación. Pero no estaba de más ser precavido. ¿Y estás de acuerdo con todo esto? Sig terminó sus preparativos y aún estaba considerando cuál debía ser su siguiente movimiento cuando la voz de la bruja le devolvió a la realidad. ¿Realmente importa?, preguntó él. Cuando acepto un trabajo, hago lo que me piden. No traicionaré a mi cliente, pero no soy tan honrado como para volver y hacer un informe que va a hacer que me maten. El escuadrón fue aniquilado, esta casa de brujas fue un fracaso. No, fue un éxito, protestó ella. La bruja fue derrotada por el valiente sacrificio de los soldados y nunca volvería a mostrar su rostro por estos lugares. Y todos vivimos felices para siempre, ¿verdad? La bruja parloteaba como si estuviera contando su propio cuento de hadas. Cuando volvió a pensar en lo que debía hacer a continuación, algo que ella dijo le llamó la atención. Espera, ¿de qué estabas hablando?, preguntó Sig. Su mirada captó su confusión.
Quiero contratarte como mi guardaespaldas. En serio, soltó él antes de poder contenerse. Por supuesto, respondió ella orgullosa. ¿Por qué? No podía leer sus intenciones. La bruja, mientras tanto, podía ver el desconcierto escrito en su rostro. Sus ojos permanecieron bajos, pero sus labios se curvaron en la más pequeña de las sonrisas. Estoy cansada, dijo en voz baja. Estoy cansada de que me persigan una y otra vez. Cansada de tener que cambiar continuamente de lugar de residencia. Siempre me persiguen, y ya estoy harta. Su rostro mostraba una expresión de resignación, como si estuviera cansada de la vida misma. Parecía una mujer joven, pero en ese momento, él pudo ver que todos los años vividos pesaban sobre ella. Sig permaneció en silencio. Una vez más, aquellos ojos de brillante cobalto se alzaron para encontrarse con los suyos. Quiero que me lleves a un lugar donde nadie me persiga. Aunque la petición era ambigua y no parecía tener un plan, su tono estaba impregnado de sinceridad. Sig examinó su rostro y reconoció su expresión. Tenía la mirada de alguien a quien no le quedaba nada. Alguien que estaba al borde de un precipicio y a punto de acabar con todo. No le importaría nada quedarse de brazos cruzados y era consciente del esfuerzo necesario para evitar que se tambaleara. Razón de más para negarse. Lo siento, pero no me interesa tu triste historia. Parecía querer protestar, pero se detuvo en seco, tragándose las palabras mientras bajaba los ojos. Ouka. Perdón por preguntar algo así de la nada. Ella volvió a levantar la vista y una sonrisa solitaria se dibujó en sus labios. Con una sonrisa, dijo, hacía tanto tiempo que no hablaba con alguien que me he dejado llevar. Por favor, olvida todo lo que dije. Su risa sonó vacía. Cuando se dio cuenta de que la risa fingida no engañaba a nadie, volvió a bajar la cabeza. Soy un mercenario, dijo Sig. Lo sé. Aceptaré cualquier trabajo si me pagan lo suficiente. Soy de los que incluso están dispuestos a matar a otras personas. Por eso, miró a la bruja. Los ojos de ella seguían clavados en el suelo. Lo único que me importa es si estás dispuesta a pagarme lo que vale el trabajo. La bruja jadeó y levantó la vista para encontrarse con la mirada de Sig. Así es. Soy un mercenario. Acepto cualquier trabajo, por problemático que sea, con tal de que me paguen. Era un profesional experimentado. Ya no era su yo más joven, el novato que habría elegido de todo corazón quedarse atrás y verla caer. ¿Puedes pagar? Ese sí, puedo pagarte. La bruja parecía nerviosa mientras rebuscaba entre sus ropas. Al cabo de un rato, pareció encontrar lo que buscaba y le entregó a Sig una gema. Esto debería servir como anticipo, ¿no? La joya que tenía en la palma de la mano era de un tono carmesí intenso y del tamaño del puño de un niño. Su brillo era cautivador, un espectáculo para la vista mientras él la estudiaba. ¿Qué te parece?, dijo la bruja con orgullo. Magnífico, ¿verdad? No lo sé, dijo Sig lentamente. ¿Qué? Si tuviera talento para evaluar joyas, ¿crees que trabajaría como mercenario? Supongo que tienes razón, pero, parecía disgustada, esa gema probablemente significaba mucho para ella. ¿Es realmente tan bueno?, preguntó Sig con escepticismo. ¿Cuánto crees que podría conseguir por él? No lo sé. Él parecía exasperado. Me estás matando de las dudas aquí. ¿Por qué una bruja sabría algo sobre los tipos de cambio humanos? Tienes razón. Aún así, esto podría ser un problema. La gema probablemente alcanzaría una suma considerable, pero teniendo en cuenta todos los gastos futuros. No podía decir con seguridad si sería suficiente. Mientras se preguntaba si podría llegar a fin de mes, recordó algo que ella había mencionado antes. Usted llamó a esto un pago por adelantado, ¿verdad? ¿Tienes más gemas? Ella asintió. Sí. Tengo 3 más que son más o menos del mismo tamaño. No es suficiente.
Eso no es lo que estoy diciendo. Podemos hablar de mi encargo más tarde con más detalle. Empezó él a murmurar para sí mismo. 3 más, G. Eso debería funcionar. Ella lo miró interrogante, así que él continuó su explicación. Voy a ser franco ahora mismo. No hay lugar en este continente donde una bruja no sea perseguida. El rostro de ella se ensombreció de inmediato. Desde que todos los demás aspectos del misticismo en el continente habían desaparecido, las brujas eran la única entidad temida que quedaba. Dondequiera que fueran, se enfrentaban a la hostilidad. Cada nación enviaba activamente expediciones de caza de brujas para salvar las apariencias y demostrar a los demás países que no temían a estas criaturas del folclore. Hubo casos en que personas fallecidas fueron declaradas brujas a título póstumo para levantar la moral, mientras que otras fueron acusadas falsamente y perseguidas por brujería. Y eso era solo la punta del iceberg. Este continente ha estado envuelto en disputas durante siglos, dijo Sig. Ya sea por el color de piel, las diferencias lingüísticas o culturales, la gente de aquí está desesperada por acabar con cualquier cosa que sea remotamente diferente a ellos. Es una tontería, dijo la bruja mientras miraba a lo lejos. No importa cuánto tiempo pase, nunca cambian. Había vivido tantos años. Era probable que fuera testigo durante mucho tiempo de las desgracias de la humanidad. Sig sonrió con autodesprecio. Supongo que eso convierte a tipos como yo, capaces de poner comida en la mesa gracias a esos conflictos, en el equivalente a parásitos. Oh. No, eso no es lo que yo. Está bien. Sabía en lo que me metí cuando me apunté a este trabajo. Volvamos al tema. De lo que se trata es de que no hay ningún lugar en estas tierras donde una entidad extraordinaria como una bruja vaya a ser bienvenida. No querrás sugerir, la bruja jadeó al darse cuenta. Así es. Tendrás que ir al continente desconocido. Los habitantes de este continente conocían la existencia de otro continente desde hacía tiempo, pero las corrientes eran bravas y la imposibilidad de leer las mareas hacía que, en un principio, fuera inalcanzable. Sin embargo, recientemente se había llevado a cabo un estudio de las mareas y se habían diseñado y fabricado embarcaciones capaces de resistir las duras condiciones. Tras la fabricación en serie de estas embarcaciones, está previsto enviar grupos de investigación a gran escala. ¿Qué me dices de todo eso de que no se pueden surcar las aguas con la tecnología actual de construcción naval?, preguntó la bruja. ¿Hace cuánto que oíste esa charla? Oh. Me pregunto cuántos años han pasado. 1, 2, 3, 4. Sig suspiró al ver cómo la bruja empezaba a contar con los dedos. Nunca me había dado cuenta de que una diferencia en la duración de la vida causara tal discrepancia en el sentido del tiempo. Han pasado unos 20 y tantos años desde que, de joven, escuchó las audaces proclamas de el paso al continente desconocido será posible en un futuro próximo. ¿Cuántos años tiene esta bruja?, se preguntó Sig antes de volver a discutir el plan. Los equipos de investigación partirán pronto hacia el continente desconocido. Nos infiltraremos en uno de ellos. ¿Es eso posible? Costará dinero, pero la posibilidad no es nula. Los equipos de investigación solían estar formados por muchos extranjeros, ya que las expediciones patrocinadas por el Estado eran difíciles de llevar a cabo debido a la persistente posibilidad de invasión de otro país. En su lugar, comerciantes de varios países trabajaban juntos para abrir un nuevo canal de ventas, aunando sus recursos para reducir los riesgos implicados. Cada nación planeaba aprovechar este concepto enviando su propio personal para unirse al equipo de investigación. No solo podrían vigilar los movimientos del enemigo, sino también determinar qué tipo de beneficios podrían obtener del continente desconocido. Como todas las partes implicadas se vigilaban mutuamente, nadie podía permitirse dedicar demasiada mano de obra al proyecto, pero tampoco podían ignorar la lejana tierra rebosante de posibilidades.
Debe ser puro caos en este momento, así que no hay mejor oportunidad para colarse que ahora. La bruja procesó en silencio toda la información que le había dado. Su propuesta tiene sentido, pero no hay garantías de que las brujas no sean perseguidas también en el continente desconocido. Para empezar, nadie sabe qué hay allí. Es muy posible que sí hubiera más peligro que ser perseguida aquí. Aún así, saltar de cabeza a lo desconocido no suena tan mal si existe la posibilidad de que no me desprecien ni me persigan, dijo ella con una sonrisa ligeramente arrogante. Su actitud resignada de antes desapareció por completo. ¿Pero te parece bien? Puede que no te resulte fácil volver si me acompañas hasta allí. Está bien, respondió él. Es parte del trabajo. Además, me he cansado de ver el mismo paisaje de batalla una y otra vez. Sig no dudaba a la hora de matar. Sobrevivió tanto tiempo como soldado a sueldo que no conocía otra forma de ganarse la vida. Pero eso no significaba que lo disfrutara. Bueno, estoy deseando estar a tu cuidado, así es. No le había dado su nombre. Él sonrió irónicamente mientras extendía la mano. Soy Sig. Sig Crane. La bruja pareció sorprendida por el gesto, con los ojos muy abiertos mientras miraba su mano extendida. Tras un momento de vacilación, extendió la mano con cautela y la agarró con fuerza, como si quisiera tranquilizarse. Encantada de conocerte, Sig. Una sonrisa se dibujó en su rostro al sentir el calor que irradiaba su mano. Me llamo Siasa. Solo Siasa. Capítulo: Un viaje al continente desconocido. Antes de leerles este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda, no BLS. Si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Tras 2 días de viaje en carruaje a caballo, llegaron a Estina. Era una nación costera con un próspero comercio e industrias pesqueras. Y, gracias a la multitud de barcos que iban y venían constantemente, era donde probarían suerte infiltrándose en el EQUIPOU de investigación. Eso es, increíble. Siasa se quedó boquiabierta al ver un barco de aspecto robusto que se alzaba sobre todos los demás del puerto. Ese es el barco principal para el equipo de investigación, el de todos los VIPs. Lo que estamos intentando abordar es esa nave extranjera de allí. Sig señaló un barco que era aproximadamente la mitad de grande que el de al lado. Los ojos de la bruja se entrecerraron al verlo. ¿Te decepciona que tengamos que quedarnos con el pequeño?, preguntó él. ¿Qué crees que soy, una niña?, replicó ella. No es eso. Mientras sacudía la cabeza en negación, su tono se volvió melancólico. Solo me preguntaba por qué los humanos gastan toda su energía en luchar cuando tienen una tecnología tan asombrosa. Porque es más fácil quedarse con el éxito de otro que triunfar por uno mismo. Muchos conflictos empiezan solo por eso. ¿En qué mundo tan duro y mezquino vivimos? Algunas personas tienen un deseo insaciable de innovar, otras tienen un deseo insaciable de depravación. Así pues, los impulsados por la codicia están revolucionando el mundo, a pesar de ir en direcciones completamente distintas. Has dado en el clavo, dijo Sig. De todos modos, vamos a la ciudad y conseguir una habitación. Podemos empezar a prepararnos para nuestro viaje después de eso. Ouka, aceptó Siasa. Raciones, material para acampar. La lista de cosas que necesitaban comprar parecía interminable. Como el equipamiento de protección de Sig estaba hecho jirones, también había que cambiarlo. Para empeorar las cosas, la afluencia de gente que llegaba a la ciudad para realizar tareas relacionadas con el equipo de investigación hacía aún más difícil conseguir una habitación. El único espacio que pudieron encontrar fue en un establecimiento de clase alta, y gracias a todo el alboroto, las tarifas eran más altas de lo habitual. En serio, tartamudeó Sig. 130.000 por una habitación doble por noche. Cálmate, Sig. Mantén la calma.
Siasa intentó apaciguar a Sig después de que el enorme golpe en su cartera lo dejara temblando, pero ella no pudo evitar soltar una risita. El hombre que se le acercó blandiendo salvajemente su espada gemela sin ni siquiera una pizca de miedo estaba temblando como un nuevo recluta. Tardó un poco en recuperarse del shock, pero una vez que recuperó la orientación, Sig empezó a repasar los objetos que necesitarían. ¿Así que eso es todo?, preguntó Siasa. Bien, vamos de compras. Todavía no, dijo él. Tenemos que cambiar esas gemas por dinero. No tenemos dinero. Oh, claro. Como las gemas eran su única posibilidad de recuperar lo que habían gastado en la habitación, la pareja se dirigió a buscar una joyería. Como la ciudad era frecuentada por muchos mercaderes, pronto pudieron encontrar un establecimiento relativamente grande. Cuando Siasa estaba a punto de entrar, Sig dio un paso atrás. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella. Vas a ser tú quien cambie las gemas, dijo él. ¿Qué? Pero si nunca había hecho algo así. Piensa en cómo se verá si un mercenario aparece al azar con un montón de gemas. Probablemente me arresten en el acto por presunto robo. Intentó parecer alentador. No te pasará nada. Un gran establecimiento como este no va a ser demasiado despiadado, ya que podría manchar su dignidad y reputación. Además, no van a mirar solo las gemas, también tendrán en cuenta al cliente. El cliente. La forma en que alguien se comporta revela su estatus y prestigio. Los clientes que poseen esas cualidades reciben mejor trato, aparentemente. Dijo ella indignada. Me estás soltando esa inquietante información en el último minuto. Es solo algo que escuché de un mercader con el que compartí tragos una vez. No creo que él esté muy desencaminado, probablemente. Empujó a Siasa, que seguía chillando disgustada, dentro de la tienda. Todas las miradas se fijaron en ellos en cuanto entraron en el interior del tranquilo establecimiento. Los mercaderes pasaron por alto a Sig, pensando que solo era el guardaespaldas de Siasa. En cambio, su atención se fijó en la hermosa bruja de cabello negro. El aluvión de miradas la hizo estremecerse. Piensa en ellos como tus enemigos, susurró Sig. Trátalos como lo harías con una bruja. Solo no exageres. Bien. Ouka. Siasa cerró los ojos y respiró hondo antes de abrirlos lentamente. De repente, su actitud cambió por completo, un cambio tan drástico que parecía que la temperatura de la tienda había bajado. Todo el personal, e incluso los demás clientes, se quedaron paralizados ante la sonrisa cautivadora de Siasa. Puede que no fuera mortal, pero nadie podía negar la abrumadora presencia de la bruja. ¿Puedo ayudarla en algo, señorita? Al reponerse del susto y recordar que eran profesionales orgullosos que debían comportarse como tales, uno de los dependientes de la tienda se acercó a ella. Tengo algunos objetos que me gustaría vender. Siasa sacó las gemas, impresionada por la rápida recuperación del empleado. ¿Una tasación, no?, preguntaron amablemente. Por favor, permítame llevarme los objetos. El dependiente colocó las gemas en una bandeja y se dirigió hacia la parte trasera de la tienda. Aunque su rostro no delataba ninguna emoción, estaban sorprendidos por el tamaño y el brillo de las joyas. Al cabo de un rato, regresaron a donde esperaban Sig y Siasa. Están todos en excelentes condiciones, así que estaríamos dispuestos a comprar el lote que te parecen 3 millones de oro. Aquella suma superaba con creces lo que Sig esperaba que le ofrecieran, aunque intentó disimular su asombro. Está bien. Siasa, que no conocía la tarifa del mercado, aceptó sin vacilar. Su ignorancia se estaba convirtiendo en una ventaja. Su porte, sus rasgos finos y su actitud arrogante hacia él. Dinero decían una cosa a todo el mundo en la tienda, era, sin duda, alguien de alto estatus. Tras completar la transacción, ambos salieron de la tienda. Siasa estiró los brazos y suspiró. Eso hizo que mis hombros se pusieran muy tensos como lo hice.
Muy bien. Sig lucía una gran sonrisa ante su inesperada suerte. Suponía que esas gemas eran de calidad. Pero nunca imaginé que alcanzarían ese precio. El elevado precio que había pagado en la posada era una gota de agua comparado con los 3 millones de oro. A pesar de todos los gastos que tenían por delante, esa cantidad era una suma muy asequible. E incluso aún tenían una de las gemas, por si la necesitaban más adelante. ¿De cuánto dinero se trata exactamente?, preguntó ella. Veamos, intentó calcular mentalmente las cifras. Si un soldado regular trabajara todo el día durante un año sin tomarse tiempo ni siquiera para comer o beber, probablemente ganaría más o menos esta cantidad. Si quisieras ahorrar mientras vives con moderación, te llevaría unos 4 o 5 años. ¡Wow! Es genial. Siasa sonrió y aplaudió emocionada. Entonces, esto servirá como anticipo. ¿De qué estás hablando? Esta cantidad es suficiente para pagar una escolta con todas las campanas y silbatos adjuntos y algo más. No, no. Esto puede ser solo el anticipo. Perdón. El buen humor de Sig se vio de repente empañado por oscuros nubarrones de duda. El hecho de que le ofrecieran un encargo demasiado bueno activó automáticamente sus sentidos de peligro, sobre todo en su trabajo. ¿Qué esperas de mí?, preguntó él. Pienso mantenerte como guardaespaldas y consejero una vez que lleguemos al otro continente. ¿Tu consejero? Siasa observó los alrededores mientras caminaban. Llevo pensando en ello desde que llegamos, pero sé muy poco sobre la vida en sociedad. No sé qué tipo de comida vende ese puesto, por ejemplo, ni siquiera cómo acercarme a comprarla. Señaló un puesto de brochetas de pollo. Quiero probarlo. Sig se acercó al vendedor, un anciano. Tomaré 2, anciano. Más las bebidas que tengas a mano. Ya voy. El dueño del puesto les preparó los pedidos en un santiamén y siguieron caminando mientras Sig empezaba a comerse su ración. Le dio un buen mordisco a su brocheta, mostrándole a Siasa, que parecía confundida sobre cómo comer el suyo, lo que tenía que hacer. Ella siguió su ejemplo, aunque con un poco más de delicadeza. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras saboreaba el pollo antes de seguir hablando. Básicamente, me gustaría que me enseñaras varias cosas hasta que haya adquirido suficiente sentido común. Sabes que el lugar al que vamos es igual de desconocido para mí, ¿verdad?, dijo él. Aún así, estoy segura de que me llevas ventaja, insistió ella. Probablemente, pero ¿no sería más fácil contratar a un guía local una vez allí? Es una cuestión de confianza. Siasa bebió un sorbo de su agua de frutas, un líquido ácido perfecto para limpiar el paladar. Confianza, ¿qué he hecho yo para ganarme tanto la tuya? Por lo menos, sé que eres un hombre que ama el dinero lo suficiente como para estar dispuesto a ofrecer tus servicios a una bruja. Mientras me veas como un digno ticket de comida, confío en que no me traicionarás. Interesante lógica, dijo él asintiendo con la cabeza. Pero tienes razón, me encanta el dinero. Siasa asintió con aprobación y le tendió la bolsa de dinero. Te pagaré tu comisión a plazos. Esta cantidad será para tu anticipo y para cubrir todos los gastos necesarios, Ouka. Me parece bien. Sig tomó la bolsa que ella le tendió. Me aseguraré de que tu dinero valga la pena, le aseguró. No esperaba menos de ti. El sol se estaba poniendo cuando terminaron de comprar el resto de los artículos que necesitaban y encontraron un herrero al que pagar para que reparara el equipo de Sig. ¿Cenamos pronto?, preguntó Siasa mientras sus estómagos empezaban a rugir. Lo único que habían comido en el almuerzo eran las brochetas de pollo. En realidad, dijo Sig, tenemos una cosa más que hacer que implica reunirnos con alguien en un restaurante. Una vez concluido ese asunto, podemos comer. Pronto llegaron a un gran restaurante con asientos elegantes y una decoración sofisticada. El ambiente resumaba lujo. Me sorprende que conozcas un establecimiento de tan alta categoría. Los ojos de Siasa se abrieron de par
en par mientras miraba a su alrededor. Este lugar es para hacer negocios. Hay habitaciones privadas en el piso superior que se pueden usar para tener conversaciones que no quieres que otros oigan. Él dio su nombre a uno de los empleados y le dijo que había quedado con alguien. El empleado les indicó que le siguieran y les condujo a una habitación situada al final del segundo piso. Un hombre pequeño estaba sentado dentro, esperándolos. Parecía respetable, pero ni siquiera su aspecto bien. Cuidado podía ocultar su aire sospechoso. «Te ves bien, Sig», dijo el hombre. «Veo que sigues vivo, de alguna manera. Y tú no has cambiado nada». Los dos hombres no parecían perder el tiempo intercambiando cumplidos y golpes verbales. El mercenario tomó asiento y la bruja se sentó a su lado. «Este es Cossack. Es un informante», explicó Sig a Siasa. Ella sonrió y le hizo una pequeña reverencia. «Encantada de conocerle, señor». «Encantado, seguro», respondió Cossack. «Oye, Sig, ¿qué pasa con esta chica? ¿Es tu mujer?» «De ninguna manera». El mercenario negó con la cabeza. «Ella es mi cliente». «Me lo imaginaba. Nunca fuiste del tipo mujeriego. Es una pérdida de dinero. ¿Ves? Esto es de lo que estoy hablando». Cossack lanzó hacia Siasa una mirada consternada. Una sonrisa ambivalente se dibujó en los labios de la bruja, que no sabía muy bien qué responder. Sin prestarle atención, Sig empezó a abordar el tema del trabajo. «Sobre solicitud que te hice», dijo él. «¿Te parece viable?» «Ah, eso. Lo es, pero te va a costar». «Eso no es problema». Cossack se puso nervioso. «¿En serio vas a ir?» «No quiero ofender a la señorita, pero hay muchos grupos que te contratarían con todas las ventajas. Incluso puedo presentarte a unos cuantos si quieres». «Los grandes grupos no son para mí», dijo Sig con firmeza y sin vacilar. Cossack no parecía decepcionado, probablemente esperaba esa respuesta desde el principio. Sacó 2 brazaletes y se los entregó. Con solo un toque dejó claro que eran únicos, su diseño diferente al de cualquier artículo fabricado en serie. «Bueno, da igual», dijo el informador. «Ya has tomado tu decisión. El barco zarpará dentro de 5 días. Podrás hacerte pasar por una joven investigadora y su guardaespaldas. Considera estos como tus boletos, asegúrate de llevarlos en el brazo izquierdo el día de partida». «Gracias». Sig estaba mirando el brazalete cuando Cossack le hizo otra pregunta. «Hay unos cuantos mercenarios que forman parte de la unidad de vanguardia que se dirigieron por adelantado. Si te los encuentras, podrías decirles que vengan a verme en cuanto vuelvan del trabajo». «¿Son personas que conozco?», preguntó Sig. «Lo sabrás si los ves». «Claro, si por casualidad me encuentro con alguien». Cossack asintió, considerando aceptable la respuesta. Una vez que Sig y Siasa guardaron sus brazaletes, el informante llamó a uno de los empleados del restaurante. «Ya hemos terminado con los negocios», dijo él. «Ha pasado tiempo, así que compartamos una copa. ¿Puedes aguantar el licor, señorita?» «Tanto como cualquiera, supongo». La mesa no tardó en llenarse de platos, y aún había más en camino. «¿Vas a ser capaz de comer todo esto?», preguntó Siasa, boquiabierta ante la enorme cantidad de comida. «Hectómetros». Sig la miró. «Esto ni siquiera es tanto». «Estoy seguro de que usted ha sido testigo de su ridícula fuerza bruta, señorita», dijo Cossack. «Consume tanto como uno esperaría para mantenerla». «Oh, ahora lo entiendo», dijo ella. «Así que por eso puede mantener su físico incluso después de comer tanto». Al darse cuenta, Siasa pareció aplacarse mientras observaba a Sig comer hasta hartarse. El contraste de los pequeños y delicados bocados que ella daba junto a él, que devoraba la comida, hizo reír Cossack. Mientras comían, los dos hombres se pusieron al día y charlaron. De repente, Cossack, que solo comía para acompañar todas las copas que se estaba bebiendo, suspiró.
No es propio de ti suspirar, comentó Sigl. Oí un rumor sobre ti no hace mucho. Ah, sí, ¿sobre qué? El mercenario regó su comida con alcohol y se echó hacia atrás para tomarse un breve respiro del festín. El rumor implicaba que podrías estar muerto. G. Sig soltó una risita. No había oído eso antes. Pero tengo una buena idea de dónde viene. Fingió ignorancia, inclinándose hacia adelante para parecer interesado en lo que Cossack tenía que decir. No hace mucho, continuó el informante, hubo un gran alboroto en el país vecino porque uno de los hijos del Lord estaba orquestando una caza de brujas. Decidió que sus tropas personales no eran suficientes, así que pidió mercenarios. Al parecer, tú eras uno de ellos. ¿Sabes lo que haces? No esperaría menos de un informante. Con esa llamativa arma tuya, hasta un aficionado sería capaz de descubrirlo. En cualquier caso, la misión fue un éxito, pero tuvo un coste considerable. Los cuerpos estaban tan destrozados que no se pudo identificar ni uno solo. Al parecer, fue un espectáculo espantoso. El primogénito del Lord y todas sus tropas fueron aniquilados, y no hubo más supervivientes que unos pocos mercenarios que lograron huir. Dos grupos bastante conocidos fueron completamente aniquilados en la batalla. Cossack se quedó pensativo. Aún así, debió de ser una batalla brillante si fueron capaces de acabar con la bruja silenciosa. La bruja silenciosa, repitió Sigl. Miró de reojo hacia Asa, pero su rostro no reveló nada. No me digas que aceptaste el trabajo sin ningún conocimiento previo. Cossack pareció sorprendido, pero siguió explicando. Mira, esto no aplica para todas las brujas, pero ellas suelen ser un grupo combativo. Si alguien invade su territorio, lo atacarán y tratarán de eliminarlo. Lucharán enérgicamente para erradicar por completo a su enemigo. Pero esta bruja es diferente. Intenta asustar a la gente que se acerca a su territorio, pero no suele hacerles daño. Incluso después de haber sido objeto de innumerables cazas de brujas en el pasado, nunca intentó vengarse. De ahí le viene el nombre. La bruja silenciosa, dijo Sigl. Dicen que en el pasado residía más al este. Aunque aparentemente es una de las brujas más poderosas que hay, no ataca a menos que la otra parte tome la iniciativa, así que no la consideraban muy peligrosa. Desde que el actual Lord subió al trono, estaba prohibido ir tras ella. Sin embargo, la voz de Cossack adquirió un tono ligeramente más oscuro. El idiota de su hijo se encargó de ganar algunos puntos con su padre. Su locura tuvo éxito, pero el cuerpo de la bruja nunca se encontró. El padre ya debería estar recibiendo alguna acción punitiva de las altas esferas. Aunque él mismo se lo buscó al no mantener a raya a su hijo, Sig no pudo evitar sentir un poco de lástima por el Lord. Recibir un castigo de los peces gordos después de que uno de tus hijos fuera y se hiciera matar, es como echar sal a la herida. Volviendo al tema, dijo el informante, lo que quiero saber es cómo demonios te las arreglaste para salir vivo. Después de verte mezclado en todo eso. Tú mismo lo has dicho, dijo Sig. Nadie sobrevivió excepto los mercenarios que huyeron. Cossack resopló mientras daba un trago a su bebida. Mentira. Aunque te enfrentaras a una bruja, esperas que me crea que no tendrías las pelotas de quedarte a luchar. Seguramente estaba borracho, pero sus agudos sentidos de informador no parecían embotados. Hay algo que no me estás diciendo. La expresión inexpresiva de Sig no vaciló, por lo que fue imposible sonsacarle más información. No sé de qué estás hablando. Cossack desvió la mirada hacia Siasa. Cuando ella se percató de su mirada, levantó la vista de su té y le sonrió. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Tampoco parecía ocultar nada, a pesar de estar bajo su mirada escrutadora. El hecho de que ella se mantuviera imperturbable ya era sospechoso de por sí, y él la miró aún más de cerca. Aunque fuera una persona normal sin nada que ocultar,
Su perspicaz evaluación debería provocar algún tipo de reacción. Una niñita protegida no tendría el valor de mantener la compostura. Siasa devolvió la mirada a Cossack mientras seguía sonriéndole. Era casi como si aquellos ojos que le devolvía la mirada estuvieran penetrando en su alma. Era increíblemente inquietante, y sintió escalofríos recorriéndole el cuerpo mientras sus sentidos de peligro se volvían locos. El informante había vivido muchas situaciones peligrosas en su vida, y esto se parecía a aquellas veces. No, el peligro que percibía era mayor que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Por lo que podía deducir de sus modales, ella parecía ser rápida con los pies, pero esta chica era una aficionada, ¿verdad? No parecía tener experiencia en combate. Me estoy asustando por una simple dama. Recordó las palabras que había dicho antes, el cuerpo de la bruja nunca había sido encontrado. No. No puede ser. Él fue interrumpido por un sonido de chapoteo. La copa de madera que sostenía presentaba un agujero por él que se escapaba la bebida. En el fondo había una moneda de plata, alguien la había lanzado con la fuerza suficiente para convertirla en un proyectil. Si la moneda le hubiera golpeado en otro sitio, la herida podría haber sido mortal. Sig levantó lentamente la vista, con tono despreocupado. Dejémoslo así, Ouka. Se reclinó en su silla, mostrando que estaba desarmado. Dependiendo de lo que pase, puede que tenga que matarte. Al oír esas palabras, todo encajó en su sitio. A pesar de no haber sentido ni una pizca de malicia por parte del mercenario hasta ese momento, a Cossack se le heló la sangre. Has perdido la cabeza. Su voz era áspera. Sig sonrió. ¿Cuántas veces has cuestionado mi cordura a estas alturas? Probablemente cada vez que has decidido hacer algo demasiado imprudente, pero esto es diferente. Mi respuesta no ha cambiado. Haré lo que sea, siempre que me paguen. Me doy cuenta, escupió Cossack mientras se desplomaba en su asiento con un sonoro golpe. Intentó servirse otro trago antes de darse cuenta de que era imposible debido al agujero de su taza. Chasqueándola lengua con fastidio, se conformó con beber directamente de la botella. Para cuando terminó de bebérsela toda, la tensión anterior había desaparecido de su rostro. Sobre mis honorarios, serán 2 millones de oro. Todo incluido. ¿Estás seguro de eso? Presionó Sig. Es tu maldita vida. Haz con ella lo que te plazca. Era la misma frase que utilizaba cada vez que cuestionaba la cordura de Sig. Sig sonrió e hizo una pequeña reverencia. Gracias, estoy en deuda contigo. Y ya que estamos, sería mucha molestia pedirte que sigas difundiendo el rumor de que estoy muerto. Oh, claro, claro. Considéralo incluido en mi comisión. Estoy agradecido. Me debes una. Lo sé. Sig dejó la bolsa de monedas de oro sobre la mesa y se levantó. Siempre es un placer hacer negocios con usted. Hasta luego. Siasa se inclinó en señal de gratitud antes de levantarse para seguir al mercenario. Solo una cosa más, intervino Cossack. Ganaste. Sig se detuvo con la mano alrededor del pomo de la puerta. Estoy aquí, no. No miró atrás mientras salía de la habitación. 5 días más tarde, había llegado la hora de partir. Fue casi decepcionante lo fácil que les resultó embarcar. Incluso pasaron tiempo preocupándose por las rutas de escape y creando planes alternativos en caso de que los atraparan. A pesar de la ansiedad inicial, se sintieron aliviados de que todo fuera en vano. El barco avanzó a buen ritmo, aunque las corrientes fueron fuertes. Fue como si el viento soplara siempre en contra. Solo disfrutaron de unos pocos descansos en aguas tranquilas. Las embarcaciones normales no eran adecuadas para atravesar esas mareas, por eso estaban en este barco especializado. Al menos, eso era lo que Sig podía deducir de su viaje hasta el momento. Y, básicamente no hay información sobre el continente desconocido en sí, continuó él. ¿Qué se supone que significa eso?
Era su segundo día en el mar y estaban descansando en su camarote. Sig estaba informando a Siasa de lo que había averiguado y ambos intentaban hacerse una vaga idea de lo que les depararía el futuro. Siasa parecía desconcertada por lo que oía. No debería haber llegado ya la unidad de vanguardia, ¿por qué? No habrían avisado. Parece que aún no han podido ponerse en contacto con el barco que se adelantó. Según el plan, un barco se adelantaría a la fuerza principal para desembarcar y encontrar un lugar donde acampar. Quizá la fauna local devoró sus palomas mensajeras, conjeturó Sig. Esperaban obtener toda la información posible, ya que se dirigían a una tierra desconocida donde podía ocurrir cualquier cosa, pero no parecía haber muchas noticias de los demás pasajeros. No podemos evitarlo si no hay información disponible, dijo Siasa. Hay algo que he estado queriendo preguntarte, Sig. Sus ojos brillaban de curiosidad mientras lo miraba desde su posición recostada en la cama. Fuiste capaz de leer mis hechizos antes de que los lanzara cuando luchamos, ¿verdad? ¿Hubo algún tipo de principio detrás de ello? Sig suspiró, oh, eso. No te obligaré a hablar de ello si no quieres. Entiendo que un guerrero no esté ansioso por revelar sus cartas. Tras unos instantes de contemplación, habló. Ese no es el problema. Para ser sincero, ni yo mismo lo entiendo. Tendría sentido si te dijera que tienen olor. Sig no sabía a qué se debía el olor, pero tal vez la bruja tuviera alguna pista. ¿Un olor, dices?, preguntó ella lentamente. Sí. Estaba totalmente pútrido antes de que lanzaras nada ofensivo, y cuando usaste magia para curar mis heridas, desprendía un olor dulce. Siasa arrugó la frente y gimió. Hubo algo más que destacara. Algo más. Intentó recordar aquella batalla. Oh, cierto. Ese ataque tuyo que prácticamente convirtió el suelo en un alfiletero tenía un olor mucho más fuerte que los otros. Es solo una suposición, especuló Siasa, pero el maná no se puede usar tal cual. ¿Qué es, maná? Oh, ahí es donde tengo que empezar. El tono de Siasa empezó a sonar autoritario, casi como el de un profesor. Básicamente, es el combustible utilizado para lanzar magia. Sig la escuchó mientras ella daba una lección improvisada. Parecía que se la estaba pasando bien, quizá. Disfrutaba explicando cosas. Invocar magia requiere varios procesos. El primer proceso es extraer maná. Siasa levantó un dedo antes de continuar. Imagina que utilizas un balde para sacar agua de un lago. El segundo proceso es manipularla. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sig. El maná se manipula dependiendo del propósito del hechizo. Ya sabes, usarlo ofensiva o defensivamente. Pero una vez que se le da un propósito, eso es lo único para lo que puedes usarlo. Por ejemplo, no puedes usar maná ofensivo para un hechizo defensivo. El tercer proceso es darle una forma al maná manipulado. En otras palabras, el lanzamiento en sí. Hay varias formas de hacerlo, como gestos simbólicos o conjuros. Sig seguía escuchando mientras intentaba asimilar toda la información. Esos son los procesos que intervienen en la invocación de magia. Creo que lo que oliste fue una reacción del maná cuando pasaba por la etapa de manipulación. ¿Tú crees?, dijo él. Lo que significa. Siasa parecía ligeramente enfadada mientras sus piernas colgaban de la cama. Cierto. No estoy segura. Sig observó cómo sus pálidas extremidades se balanceaban de un lado a otro. ¿Por qué no? Para mí, estar rodeada de maná es tan natural como respirar. Forma parte de mi vida desde que nací. Solo puedo hacer especulaciones porque no es algo de lo que sea consciente. Creo que probablemente también funciona de forma diferente a oler algo como lo harías normalmente. Sig volvió a pensar en su batalla. Puede que tengas razón. Sentí como si sintiera esos olores con mi mente en lugar de mi nariz. Si hubiera utilizado su olfato de forma normal para detectar esos olores, probablemente habría tardado más.
En darse cuenta de que ella estaba a punto de lanzar magia. Dependiendo de la dirección del viento, puede que no hubiera sido capaz de captar nada en absoluto. Reflexionó él. Eso probablemente significa que no era solo yo. Los otros deberían haber sentido esos olores también. Creo que sí, respondió ella. Recuerdo que las tropas se agitaron antes que lanzara mi magia. Por lo que pensé que ellos empezaron a darse cuenta de que sus vidas corrían peligro. ¿Por qué no intentaron evitarlo entonces? Sig se dio cuenta de la respuesta en cuanto planteó la pregunta. Sería difícil hacer esa asociación de inmediato. Exactamente. La mayoría de ellos estaban muertos antes de que tuvieran la oportunidad de conectar los puntos. E incluso si lo hicieron, no es como si hubieran podido esquivar fácilmente un ataque de esa escala. ¿Tiene sentido? ¿Puedo preguntarte algo? Siasa se levantó de la cama y fue a sentarse frente a Sig. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres saber? ¿Por qué estás de tan buen humor? Ella estaba de tan buen humor que él no pudo evitar preguntar. Es la primera vez que alguien me pregunta por mi persona. Sonrió tímidamente. Me hizo feliz por alguna razón. Sig sintió que las comisuras de sus labios empezaban a levantarse. Levantó la mano, tratando de ocultar su expresión y parecer indiferente. Pero no creaste bolas de fuego ni provocaste una inundación porque se decía que una de las brujas del rumor había inundado un pueblo antes de convertir en un mar de fuego. Todo lo que lograba sobrevivir. Siasa le dirigió una sonrisa irónica y agitó la mano frente a su cara. Esa historia ha sido tergiversada a la exageración, afirmó ella. Ninguna bruja tiene tanto poder. El tipo de hechizos que nos inclinamos a usar depende de nuestro atributo. ¿Qué es un atributo? Era otra palabra que nunca había oído. Hay una afinidad entre cada tipo de hechizo y el maná del individuo. Por ejemplo, a mí se me da bien manipular tierra y rocas. No es que no pueda usar otros materiales, pero requiere mucha energía y los resultados no son tan eficaces, así que no suelo hackearlo. Sin embargo, continuó ella, dependiendo de ciertas condiciones, podemos lograr grandes hazañas. Una bruja con afinidad por el agua probablemente podría cambiar el caudal de un río para inundar un pueblo cercano, igual que yo probablemente podría provocar un deslizamiento de tierras para sepultar una aldea en la ladera de una montaña. Si es así, supongo que todo el alboroto sobre las brujas tiene sentido, pensó Sig. ¿Y la magia curativa? Preguntó él. ¿Qué afinidad es esa? Bueno, cuando manipulas un cuerpo, una afinidad humana, tal vez. El maná es intrínsecamente parte del ser físico, así que creo que es algo que cualquiera podría usar. Hace poco aprendí que la composición de las brujas y los humanos es sorprendentemente similar. Será mejor que no experimentes conmigo, advirtió Sig. Así que la magia no era una fuerza omnipotente con la que se podía hacer cualquier cosa, sino habilidades con principios detrás. A Sig nunca le gustó aprender de los libros, pero satisfacer su curiosidad por lo desconocido le produjo una agradable sensación. Ha sido muy interesante, dijo él. Gracias por compartir tus conocimientos conmigo. En absoluto, dijo Siasa alegremente. Estoy feliz de haber podido resolver algunos acertijos yo misma. El barco se acercaba cada vez más a su destino mientras la pareja seguía hablando, o mejor dicho, Siasa seguía enseñando a Sig sobre magia. Era la mañana del 20º día a bordo del barco. El vigía se frotó los ojos cansados y miró hacia el horizonte. Frente a él podía distinguir algo en la bruma del amanecer. Salió corriendo de su sitio para difundir la noticia. Pronto, el barco entero se alborotó, gritos llenaron el aire mientras la tripulación corría de un lado a otro. Por fin habían llegado al continente desconocido. Entonces, ¿este es el otro continente?, preguntó Siasa entrecerrando los ojos en la distancia. Nada parecía fuera de lo común, excepto por un poco de niebla. No parece que haya señales de vida humana.
Ella buscó por todas partes con el telescopio que le había prestado uno de los marineros, pero solo pudo ver un barco. Lo más probable es que fuera el que el grupo principal había zarpado primero. El capitán ladró órdenes a su tripulación. Por lo que había oído, pronto desembarcarían. Sin embargo, solo se permitiría desembarcar a los pasajeros de 2 barcos, los demás permanecerían en el mar a una distancia próxima. Estos barcos eran los que transportaban a todos los mercenarios y distintos forasteros. Era lógico que estos grupos fueran los primeros, debían asegurarse de que todo estaba a salvo. Aunque eran un grupo ecléctico, seguían siendo una fuerza a tener en cuenta. Así que básicamente tenemos que ser exploradores, preguntó Siasa. Tendremos que estar en alerta máxima, dijo Sig. Dado que nadie de la unidad de vanguardia vino a nuestro encuentro, significa que probablemente hubo algún tipo de problema. No quedó ni una sola persona en la nave de vanguardia. Dejando a un lado el hecho de que nunca recibieron contacto de ningún tipo, era muy extraño que no hubiera nadie a bordo. Los mercenarios y los forasteros recibieron la orden de dividirse en escuadrones de unas 10 personas y explorar los alrededores. Desembarcaron, dejando solo un reducido grupo. Mientras los escuadrones inspeccionaban la zona, algunos empezaron a hablar entre ellos. El suelo se siente suave aquí, G. Y sin embargo, el terreno es bastante accidentado, no podría ser más suave. Además, hay tan poca hierba. Los humedales de su continente solían ser más uniformes y estar cubiertos de hierba y musgo. Sin embargo, este era rocoso en ciertas zonas, lo que dificultaba afianzarse bien. Quizá el ecosistema vegetal sea diferente aquí. Sig se separó de su grupo cuando llegaron a la orilla y encontró una pequeña colina a la que podía subir para otear el horizonte. Divisó lo que parecía ser un pueblo a lo lejos. Parece que está a mediodía de camino, murmuró él para sí mismo. Sintiendo alivio de que hubiera signos de civilización humana, intentó afinar sus estimaciones, deteniéndose en seco cuando sintió temblar el suelo. Eso fue un temblor. Pero no había nada más allá del ligero temblor. Sig comenzó a regresar a su escuadrón, cuando algo llamó su atención. ¿Qué es esto? Se agachó y vio que algo brillaba en el suelo. Al recogerlo y examinarlo de cerca, descubrió que se trataba de una insignia de oro, del tipo que suelen llevar los soldados o las grandes bandas de mercenarios. Reconoció el diseño, un par de alas de halcón. Tal vez procediera de uno de los mercenarios de los que le habló Cossack, el grupo que formaba parte de la unidad de vanguardia. Sig entrecerró los ojos. Guardó la insignia en el bolsillo y volvió a bajar la colina. Siasa estaba sentada en el suelo, a una buena distancia del resto del grupo. Cuando Sig se acercó, pudo ver en el rostro de ella una expresión de preocupación mientras apoyaba una mano en la tierra como si estuviera comprobando algo. ¿Qué ocurre?, preguntó él. Algo anda mal, dijo ella en voz baja. A menos que la tierra esté seca, las grietas en el suelo se juntan solas. Con bastante rapidez. No es natural que duren tanto en un lugar donde la tierra está tan húmeda. Tal vez se hicieron recientemente, sugirió Sig. Como si hubiera habido un terremoto o algo así. No creo que esa fuera la causa. Si hubiera habido un terremoto lo suficientemente fuerte como para agrietar el suelo, la costa se habría devastado aún más, ¿no te parece? Es cierto, pensó Sig. No recuerdo haber visto señales de daños causados por un terremoto cuando desembarcamos. La tierra volvió a temblar ligeramente. Hectómetros, ¿eso es un terremoto?, preguntó alguien de su grupo. Sig empezó a sentirse inquieto. Algo andaba muy mal en este lugar. Ustedes dos, gritó el capitán de su grupo hacia ellos. Regresen a la fuerza principal e informen de estos hallazgos. Sig estaba demasiado sumido en sus pensamientos para responder. ¿Qué pasó exactamente con la unidad de vanguardia? No es un gran problema que no estén por aquí, pero debió haber algún motivo para que se marcharan.
Su grupo también era bastante grande, pero no dejaron ningún rastro, ni siquiera una huella. El suelo empezó a temblar de nuevo, esta vez con más fuerza que antes. No había prestado mucha atención a las grietas de la tierra cuando Siasa se las señaló, pero esta vez, les echó otro vistazo. Lo que vio dentro parecía retorcerse. Cuidado abajo. A la orden del capitán, Siasa empezó a moverse. Sig la cogió rápidamente en brazos y saltó a un lado. Un largo objeto salió disparado directamente del lugar donde ella se encontraba, fracturando el suelo en el proceso. Sig volvió a dejar a Siasa en el suelo e inmediatamente giró sobre sí mismo, desenvainó su espada gemela y cortó hacia su atacante. Fuera lo que fuese, parecía blando. Cayó al suelo, limpiamente partido por la mitad. ¿Qué demonios es esto?, exclamó él. Parecía medir unos 3 metros de largo y ser tan grueso como el torso de un adulto. No tenía ojos y estaba moteado de rosa y rojo, como el color y la textura de los músculos desprovistos de piel. Sus fauces circulares estaban recubiertas de numerosos colmillos, más parecidos a espinas que a dientes. Si uno tuviera que adivinar, se utilizaban para apuñalar a la presa y mantenerla en su lugar, en lugar de desgarrarla. Las articulaciones de la mandíbula parecían flexibles, como si pudieran extenderse o desencajarse. En un instante, esta criatura se alimentaba tragando la comida entera. Al engullir por completo a sus víctimas y destrozar el suelo con sus movimientos, podía borrar cualquier rastro de humanos en la zona. Creo que hemos encontrado al culpable, dijo Sig. Gracias por salvarme, gimió Siasa. Pero, ¿qué es esa cosa? Es asqueroso. Sig miró a su alrededor. A juzgar por el tamaño de la criatura, era lo bastante grande como para devorar a un hombre adulto. No sabía cuántas personas formaban parte de la unidad de vanguardia, pero tal vez hubiera una docena, o un par de docenas, en el peor de los casos, de esas criaturas merodeando. ¡Qué descaro, atacarme a mí de entre todas las personas desde la tierra! El tono de Siasa le decía que estaba más que ofendida porque su atacante procediera del mismo elemento que ella manipulaba. Un olor acre empezó a flotar en el aire mientras ella movía las manos. No lo hagas, advirtió Sig. Hay demasiada gente alrededor. No olvides por qué viniste aquí en primer lugar. Ag. Pero solo lanza algo defensivo que sea difícil de detectar. Estoy aquí para protegerte, ¿recuerdas? Bien. Siasa disipó la magia que estaba preparando y comenzó a lanzar un hechizo diferente. Dirigí mi maná bajo el suelo, dijo ella. Puedo detectar dónde están para ti. Es una gran ayuda. De repente, oyó gritos de pánico procedentes de su grupo. Él y Siasa comenzaron a correr hacia ellos, con Sig teniendo cuidado de permanecer cerca de ella. Lo que vieron al llegar parecía una escena sacada directamente del infierno. Las tropas se agitaban presas del pánico mientras los monstruos surgían del suelo para engullirlas antes de que pudieran defenderse. Un hombre que intentaba huir fue lanzado por los aires mientras varias de las criaturas intentaban emboscarlo. A la vez, salió disparado hacia arriba, directo a las fauces que le esperaban. Trató desesperadamente de liberarse de los afilados dientes que se clavaban en sus piernas. Suéltame, Su. Otro monstruo le rodeó la cabeza con sus mandíbulas, cortándole los gritos. Sus brazos y piernas quedaron inertes mientras las criaturas trataban de arrastrarlo hacia el suelo, como en un grotesco juego de tira y afloja. La escalofriante visión hizo que los demás miembros del grupo se dispersaran en todas direcciones. Cálmense, gritó el capitán. No se separen. Haremos que la fuerza principie. Están acabados, cortó Sig. Sig se dio cuenta de que no podía hacer nada para ayudar mientras observaba la carnicería que se desarrollaba en su delante. Estaba a punto de alejarse antes de que los monstruos dirigieran su atención hacia él y Siasa. Cuando ella le hizo un gesto para que se detuviera. Estad quieto. Quédate donde estás. No sabía en qué estaba pensando ella,
pero cerró la boca y se quedó inmóvil. Los monstruos giraron la cabeza, como si buscaran algo. Podía sentir el sudor corriendo por su espalda mientras giraban en su dirección. Sin embargo, para su sorpresa, ellos empezaron a hundirse de nuevo en el suelo. La tierra volvió a temblar, con temblores cada vez más débiles que parecían dirigirse hacia los que habían logrado escapar. Sig permaneció congelado en su sitio durante lo que pareció una eternidad. Una vez que todos los signos de presencia de los monstruos desaparecieron por completo, Siasa dio un suspiro de alivio y finalmente se relajó. Ya puedes moverte, dijo suavemente. Oh, pero trata de no hacer ningún sonido fuerte. Habla en voz baja. Ya veo. Mantuvo la voz baja. Así que el ruido los atrae. Sí. Al principio pensé que podría ser el calor, pero todos se agruparon en torno al capitán y la gente. Huyendo. Los monstruos no tenían ojos. Vivir bajo tierra significaba que la vista probablemente no era necesaria. En cambio, parecían confiar en el sonido para rastrear a sus presas. Tal vez solían permanecer al acecho bajo tierra, emergiendo solo cuando criaturas desafortunadas se adentraban en su territorio. Así que ese es el tipo de criaturas que viven en este continente, murmuró Sig. No parece que eso sea cuestión para que el ecosistema sea diferente. Siasa soltó una risita, casi como si sintiera que las criaturas eran asunto de otra persona. Schich, seguro que hemos venido a un lugar desordenado. Sig levantó la vista al darse cuenta de que iba a ser mucho más difícil mantenerla a salvo de lo que había pensado en un principio. Al menos, el cielo de aquí era azul también. Ouka, volvamos al barco, sugirió tras tomarse un momento para recuperarse. No podrán venir a por nosotros en el agua. Fue recibido con silencio. Sig estaba listo para moverse, pero Siasa permaneció callada y quieta. Sig la miró con desconfianza. Ella tenía la mirada perdida en el océano, y sus ojos carecían por completo de emoción. Algo en su vacío le erizó la piel. Fuera lo que estaba viendo, sabía que no iba a ser agradable. De alguna manera fue capaz de dominar todos sus instintos que le gritaban no mires, y Sig se dio la vuelta. Lentamente. Una ballena cornuda, de unos 50 metros de largo, estaba atravesando el enorme barco que transportaba a la mayor parte de las fuerzas del equipo de investigación. Había embestido con tanta fuerza que su cuerpo sobresalía casi hasta la mitad del agua. El barco empezó a hundirse, partido en dos tras el ataque. Los más cercanos no se salvaron, la fuerza del impacto volcó algunos barcos y arrastró a los demás bajo las olas. Los barcos más alejados parecían ilesos a primera vista, pero Sig entrecerró los ojos, pudo ver algo que se aferraba a sus costados. Parecían humanoides, pero no eran humanos. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas y tenían telarañas en manos y pies. Sus rostros estaban llenos de intenciones maliciosas, y eran tantos los que inundaron las cubiertas que resultó imposible contarlos. En la orilla, los monstruos con forma de gusano atacaron a otro pelotón, mientras que las criaturas con escamas asaltaban el barco que los había traído a la orilla. Todo lo que Sig y Siasa podían hacer era observar en silencio la escena que se desarrollaba frente a ellos. Bueno, entonces, dijo él finalmente. Sí. Ambos giraron sobre sus talones al mismo tiempo. Vamos, preguntó Sig. Suena bien. Su aventura no había hecho más que empezar. Tardaron unos 2 días en llegar a la aldea que Sig había visto desde la colina. No sabían qué había sido de los otros que habían llegado a la orilla. Posiblemente hubiera algún superviviente, pero no tenían ningún deseo de averiguarlo ni de ofrecer ninguna ayuda. Su plan inicial al embarcar era desaparecer en el caos que suponía la llegada a un continente desconocido, por lo que habían traído consigo un buen número de raciones. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no tenían forma de reponer sus existencias, no llevaban nada de la moneda local y necesitaban encontrar la forma de conseguir comida.
Esta será la primera vez que interactuemos con los lugareños, señaló Sig. Esto parece una aldea normal. Pero estate en guardia, por si acaso. Ouka, dijo Siasa. ¿Qué vamos a hacer si no podemos comunicarnos con ellos? Reza. Además, sé hablar 3 de las lenguas principales, pero no te hagas demasiadas ilusiones. Eso suena más prometedor que encontrar un dios dispuesto a escuchar las plegarias de una bruja. Aunque no te tomé del tipo escolástico. Mi línea de trabajo implica ir a muchos países diferentes y hablar con muchas esas personas. No soy un experto en gramática, pero supongo que podría decirse que soy conversador. He encontrado un enemigo. ¿Cuánto paga el trabajo? Tengo hambre. Eran frases que le servían para expresar su punto de vista, pero que resultaban sorprendentemente útiles en caso de necesidad. Tras prepararse mentalmente, Sig entró en la aldea. Siasa se quedó cerca, mirando a su alrededor. Había gente trabajando en los campos. La mayoría tenían el cabello castaño o rubio sucio y no parecían especialmente extraordinarios. Disculpe, tiene un momento. Habló Sig a una mujer de mediana edad. Su piel estaba muy bronceada. Probablemente por los años que llevaba trabajando en el campo bajo el sol. Ella dejó escapar una sonrisa al ver su rostro. ¿Qué es esto?, exclamó la mujer. No creo haber visto antes a alguien como usted por estos lares, joven. Eres un viajero. Ella lo entiende. Sig sintió una oleada de triunfo cuando se dio cuenta de que ella hablaba la lengua común que él solía utilizar. ¿Hay algún sitio donde podamos conseguir comida por aquí?, preguntó él. Y también un lugar para descansar. ¿Tienes dinero?, preguntó la mujer. No. El barco en el que vinimos naufragó. Funcionaría intercambiar objetos. Un barco, dices, no me digas que has viajado hasta aquí desde el otro lado del mar. Eso hicimos. La mujer lanzó un suspiro de exasperación. Tienes deseos de morir, deben de estar locos para querer atravesar el mar infernal. Mar infernal. Ni siquiera sabes sobre eso. Realmente debes haber venido de un lugar muy lejano. La gente que vivía aquí, probablemente no sabía que la tierra natal de Sig consideraba que este lugar era el continente desconocido. No podía decir si se debía a la ignorancia rural o si simplemente no eran conscientes de que el otro continente existía. Para ser sincera, nunca he visto el mar por mí misma, continuó la mujer, pero no son muchos los que salen hacia él y logran volver con vida. Toda la zona está plagada de monstruosidades. Monstruosidad. Era una palabra que nunca esperó encontrar aquí, de todos los lugares. Los monstruos grotescos que solo aparecían en los cuentos de hadas estaban vivos en estas tierras. Pensó en las criaturas parecidas a gusanos que encontró hace un par de días. Si tuviera que darles un nombre, monstruosidad le parecería bastante apropiado. Nunca habría creído que tales cosas existieran si no las hubiera visto con sus propios ojos. La mujer seguía hablando. Parece que la suerte estuvo de tu lado. ¿Quieres comida, verdad? Las cosechas son buenas este año, así que casi todos deberían tener artículos disponibles para comerciar, incluyéndome a mí, si lo deseas. Sería estupendo, dijo Sig. Siempre tenía a mano una reserva de piedras preciosas pequeñas para momentos así. No era raro que los pueblos rurales alejados de las grandes ciudades no tuvieran ningún tipo de moneda. A veces resultaba demasiado difícil cambiarlas por otras extranjeras u obtenerlas. Tras buscar una mercancía que tuviera valor independientemente del país y que además fuera fácil de tener a mano, se decidió por pequeñas piedras preciosas. Cualquier mercenario digno de tal nombre suele hacer lo mismo. Sig inclinó la cabeza en señal de gratitud y la mujer aceptó el trato con entusiasmo, afirmando que a su hija le encantaría las gemas. ¿Hay asentamientos más grandes por aquí?, preguntó él. Si sales de este pueblo y sigues hacia el este, llegarás a una ciudad llamada Alian en unos 5 días. Es la
más grande de estos parajes. Supongo que eres hábil con la espada que llevas a la espalda. Podrías llegar a ser un aventurero. Un aventurero. Él nunca había oído hablar de esa profesión. ¿Cómo se gana uno la vida yendo de aventuras? Pensó él. La idea despertó su curiosidad, pero sabía que no debía seguir interrumpiendo el trabajo de la mujer. Volvió a darle las gracias y se dirigió hacia donde le esperaba Siasa. Ella no le recibió con un saludo. En lugar de eso, miró fijamente algo. Sig estaba a punto de preguntarle qué estaba mirando cuando un olor acre y familiar le llegó a la nariz. Era muy tenue, casi imperceptible comparado con lo que había olido durante su batalla con Siasa, pero era inconfundiblemente el olor de la magia. Pero, no venía de ella. Inmediatamente giró hacia el olor y se colocó frente a Siasa, con su espada gemela preparada. Cálmate, dijo la bruja. Viene de ahí. Sig se mantuvo en guardia, aunque sus ojos siguieron hacia donde ella señalaba. ¿Qué demonios? Un joven se inclinaba junto a una chimenea y soplaba sobre una astilla de leña apretujada. De la punta de sus dedos salían llamas mientras intentaba encender el fuego. Nadie pareció prestarle atención, se trataba de una escena común y corriente. Increíble, pensó Sig. No puede ser, dijo Siasa asombrada. Nunca hubiera pensado que aquí usaran magia. Es una bruja. Siasa negó con la cabeza. No, definitivamente es humano. Llevo un rato observándolo. Todo el mundo tiene maná, el nivel depende del individuo, pero parece que usar magia es algo de por aquí. Ella echó la cabeza hacia atrás como si estuviera saboreando el hecho de haber llegado a un continente en él. Que inesperadamente encontraron gente como ella. ¿Cómo describir esta vaga sensación que bulle en mi interior?, pensó Siasa. No tengo un nombre para ello. Pero no es desagradable. Sig se consideró afortunado de que ella estuviera tan absorta en sus pensamientos que no lo vio hacer una mueca. La magia era extremadamente poderosa, y cualquiera que pudiera utilizarla era potencialmente peligroso. Por lo que podía ver, el joven no parecía capaz de causar destrucción, pero aún así. Tal vez sea hora de abandonar las ilusiones, murmuró Sig para sí. ¿Dijiste algo?, preguntó Siasa. No, no es nada. Pude pedir prestado un granero vacío para que durmamos esta noche allí. Saldremos mañana. Al amanecer. Lo entiendo, ¿a dónde vamos ahora? Los pensamientos sobre la magia rondaban la mente de Sig mientras empezaba a hablar sobre la siguiente etapa de su viaje. Teniendo en cuenta que hay monstruosidades merodeando por ahí, pensó él, dudo que los humanos que viven en este continente se abstuvieran de usar la magia si pudieran. Probablemente tengan algunos hechizos ofensivos. No al mismo nivel que una bruja, quizás, pero quién sabe lo que puede inventar alguien sin poderes. Necesito idear una estrategia. Sig siguió reflexionando sobre lo que les deparaba el futuro mientras conducía a una radiante Siasa a un granero a las afueras de la aldea. Creo que me gustaría trabajar, dijo Siasa. Era el segundo día desde que salieron de la aldea y comenzaron a dirigirse a Alian. La repentina declaración de la bruja hizo que Sig se detuviera en seco. Él reflexionó sobre sus palabras y reanudó la caminata. ¿Por qué razón? Siasa se puso las manos en las caderas y sonrió. Quiero integrarme entre los humanos. Sig no respondió, así que ella continuó, a estas alturas, me resulta difícil vivir sin usar magia. Quiero decir, ha sido todo lo que he conocido durante más de 200 años. Apuesto a que sí, comentó él, tratando de ocultar su sorpresa ante la mención de su edad exacta. Por eso quiero vivir en un lugar tranquilo donde no llamara demasiado la atención y reunir información. Primero. Cierto. Ese también era mi plan. Su mente se desvió hacia la conversación que habían tenido en el pueblo. La magia existía en esta sociedad, y usarla era tan común que no se recibía con hostilidad. Era una información que aún tenía que asimilar. Mientras tanto, Siasa seguía hablando.
Sin embargo, si no hay problema con que use magia aquí, estoy pensando que tal vez sea mejor para mí tratar de integrarme en lugar de llamar la atención por ser distante. En sus ojos azules brillaba la expectación, en agudo contraste con la resignación que vio cuando se conocieron. Me gustaría conocer los aspectos positivos del ser humano, dijo ella. Todo lo que he visto hasta ahora son aspectos negativos porque nunca me he centrado en lo bueno. Ah, sí. Preguntó Sig. Ella hizo un puchero y lo miró con reproche. No es esta la parte en la que se supone que debes preguntar. ¿Qué me llevó a cambiar de opinión? Él no pudo evitar reírse al ver su expresión. ¿Por qué el cambio de opinión? ¿Ves? Fue tan difícil. Dijo Siasa con un aire de suficiencia. Bueno, te haré saber. Ella se quedó en silencio y Sig siguió su mirada para ver el porqué. En medio de la carretera había un jabalí gigante. Era tan grande como una vaca y estaba cubierto de cerdas y un caparazón de color opaco. Sus colmillos eran la mitad de largos que su cuerpo y mostraban signos de desgaste, probablemente por las muchas batallas que había librado. Eso es un jabalí, ¿verdad?, susurró Siasa. Sig desenvainó su arma y se puso en posición de ataque. Tal vez, pero nunca había oído hablar de un jabalí con armadura. El jabalí golpeó agresivamente la tierra con su pezuña, mirándolos fijamente con ojos inyectados en sangre. Los vio como enemigos y se preparó para atacar. Siasa se enfadó y empezó a canalizar su ira en un hechizo. ¿Cómo te atreves a interrumpirme justo cuando estaba llegando a la parte buena? Un pincho de tierra surgió de debajo del jabalí acorazado. Para su sorpresa, en lugar de penetrar en él aparentemente indefenso vientre de la criatura, el pincho se partió. ¿Cómo de dura es esta cosa?, dijo hirviendo Siasa. El jabalí blindado, aunque aparentemente imperturbable ante el ataque, pareció reflejar la hostilidad de la bruja. Este chilló de rabia y cargó contra ellos. Era veloz, demasiado veloz como para que intentaran huir. Llamaré su atención, dijo Sig. Tú encárgate de los ataques. Sig avanzó y se lanzó hacia un lado para esquivar la embestida del jabalí, aprovechando el impulso de su esquiva para girar y asestar un tajo en el abdomen izquierdo. La hoja rozó la armadura, pero no dejó marcas. El mercenario chasqueó la lengua con frustración e intentó poner distancia entre ellos. Aunque no le causó ningún daño, el jabalí volvió su atención hacia él. Siguió corriendo, iniciando un peligroso juego de persecución. Con la esperanza de alejarlo de Esaya Sha. No había nada salvaje en la forma de perseguir de este jabalí. Utilizaba sus 4 patas para adherirse al suelo, lo que le permitía cambiar rápidamente de dirección. Sig hacía fintas y esquivaba sus ataques, cortando las partes del cuerpo del jabalí que no estaban cubiertas por la armadura a medida que se cruzaban. Siasa observaba a Sig y al jabalí, reuniendo y manipulando su maná mientras esperaba una oportunidad. El jabalí empezó a aminorar la marcha mientras seguía sangrando por las pequeñas heridas que cubrían su cuerpo. Sig esquivó hábilmente su carga una vez más, pero la criatura se obligó a detenerse y se encabritó, para blandir sus colmillos hacia él. Este era el ataque que Sig había anticipado. Uaf. Sig se quitó de encima los colmillos del jabalí con su espada, contraatacando con un potente golpe en la rodilla. Desprovista de armadura justo cuando estaba a punto de volver a caer sobre sus patas delanteras. La espada gemela se hundió en su carne. Sig tuvo cuidado de que la hoja no se clavara en el hueso y, de un rápido tajo, cortó la pata del jabalí. Él saltó justo a tiempo para evitar ser aplastado por el jabalí, que perdió el equilibrio y cayó. Ahora era el turno de Siasa. 2 pinchos de tierra, 3 veces más grandes que los habituales, atravesaron los costados del jabalí. El maná que empleó en reunir le permitió aumentar su dureza, lo suficiente para que pudieran atravesar la armadura de la criatura. Un tercer pincho brotó de la tierra justo debajo de su cabeza, acallando sus chillidos de dolor. Ese era un monstruo aterrador.
Sig miró el cadáver del jabalí mientras se ocupaba de su espada. Cualquiera que recibiera un golpe directo de esos colmillos no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Pudieron derrotarlo gracias a los fuertes poderes ofensivos de Siasa, pero no quería imaginar cuántas vidas costaría intentar matar a la criatura solo con una espada. Nunca esperé que las monstruosidades fueran tan fuertes, dijo Siasa. Si esas cosas deambulaban por todas partes, estar a la intemperie era probablemente peligroso incluso para una bruja. Para ella era mucho más seguro perderse en el bullicio de una ciudad humana. Sig se acercó al jabalí muerto después de guardar su arma. Observó el caparazón del lateral, la pieza de armadura más grande de la criatura. Algunas zonas estaban agrietadas debido al pincho de tierra, pero seguía siendo lo bastante grande como para ser útil. Sacó un cuchillo e intentó arrancarlo del cuerpo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Siasa. Es una armadura decente, respondió él. Probablemente podría venderla. Además, se me antojó carne. Imagino que cualquier carne de esta cosa va a ser bastante dura. Incluso con la magia de Siasa, le llevó algún tiempo retirar el caparazón que parecía obstinarse en permanecer adherido. También se llevaron los colmillos del jabalí. Un coleccionista podría estar interesado en comprarlos. Una vez apartadas las partes que esperaban vender, Sig se dedicó a destazar el jabalí para obtener su carne. Sin embargo, cuando cortó la carne, salió algo blanco y filiforme. 3. ¿Qué es eso? Parecía el tipo de parásito que se encuentra en el interior de los animales salvajes, excepto que tenía el tamaño de un gusano. La cosa movió lo que parecía ser su cabeza de un lado a otro y se arrastró fuera del cuerpo dejándose caer al suelo. Muchos más le siguieron en tropel, escurriéndose uno tras otro. Sig guardó en silencio su cuchillo, recogió sus cosas y empezó a alejarse. Siasa le siguió de cerca, sintiendo que se le erizaban los pelos. Simplemente genial, murmuró él. Ni siquiera obtuve carne. No creo que quiera carne por un largo tiempo. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. El Panda Rojo espera que te haya gustado. Además el Panda Rojo espera que tengas una maravillosa noche. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.